Magambag tayo. So, dito kami ngayon sa park. Halatang halata na guys, na taglamig na talaga. Kasi tingnan yung mga puno ng kahoy. Taglamig na siya. Taglamig. Kasama ko yung aking anak. Yan o, may kausap sa telepono niya. At saka yung kasama ko, ang aking dalawang babies. Tingnan nyo, sobrang ganda. Diba? Super duper ganda ng lugar. Tsaka puro na lahat fallen. Fallen. Grabe yan, fallen na fallen siya. Ayan. Puro na lahat. Naglalakad na nakaganito. Rubber shoes. Grabe fallen. Puro na lahat dahon. Ang lamig siya. Ang puno ng kahoy. Tsaka yung anak ko busy magkipag-usap sa cellphone. Byron! Ang ganda ng po. Grabe ganda, diba guys? Sobrang ganda. Pag sa Pilipinas na yan, lilinisin natin siya. Tapos susunugin. Ayan lang. Kasi dito sa ibang bansa, bawal magsunog. Diba? May maglilinis rin naman yan. Pero bukas siguro. Kasama ko yung aming anak. Ganda naman po. Yung anak ko. Grabe, ganda. Super duper ganda. Diba guys? Have you seen that? Diba napakaganda? ¿Qué haces? Haciendo video que son muy bonitas. ¿A que sí? Esta semana salgo todo el rato ¿Por qué? con la gente. ¿Para dónde vas? Primero, el viernes me voy al Palacio de Hielo, el sábado me voy con otro sitio y el miércoles, después del colegio, de seguro me voy con Ángela a comer. ¿Dónde? Cuando estaba lejos. ¿Para dónde vas con Ángela? ¿Eh? ¿Para dónde vas con Ángela? No. Venga, chicos. Está muy bonita, sí. Venga, bibis. Wow, mira esa bonita bibi. ¿A que sí? Mira. No. ¿No? Jolín, están muy bonitas, bibi, mira. Ah, brother. Sis. 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 Mamá, párate. Mira, hay dos monkey ahí. Hi, monkeys. Hay dos monkeys. It looks like we are in the... Mamá, ya, venga, vamos a casa. Pero, vete, Angeline, que voy a quedar aquí. Pues vámonos, Tiki. No, Vamos a casa. voy a poner 5 minutos esto y ya está. Ganda. Super duper ganda.
Thank you guys. Love, love. See you. Bye. Love you.